mirada del día en Cooperativa, Mauricio, y este es un tema que no queremos dejar de tocar. Escuchábamos recién en las frases del día parlamentarios que llegan a La Moneda hoy con su solicitud para crear esta especie de comisión investigadora similar a la Comisión Ballet o a la Comisión RETIC para investigar precisamente las muertes de los niños en el Sename. Hablamos del Servicio Nacional de Menores con alguien que ha tenido una vida vinculada precisamente a eso. Es el director de la Unidad de Corta Estadía del Centro Metropolitano Norte de Tiltil del Sename y psiquiatra infanto-juvenil de la Universidad San Sebastián. A ese lugar llegan y se hospitalizan y se intervienen los jóvenes en mayor peligro psiquiátrico del Centro de Reclusión Penal. Hablamos de Juan Andrés Mosca, que está en el estudio de Lo que queda del día. Bienvenido, Juan Andrés. Muy bien, pues mucho gusto. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Trabajando, en definitiva, desde el año 2008 con niños vinculados al Sename. Bueno, desde antes, la verdad, en el 2008 inauguré la primera unidad hospitalaria para niños que tanto en situación de calle como infractores de ley en el Hospital Psiquiátrico Horvitz. Pero ya desde antes, desde el año 2003, he venido trabajando en materia de intervención social con jóvenes adictos a drogas en las poblaciones, en varias poblaciones en Santiago, digamos. ¿Y para quién trabaja día a día? Bueno, con los niños del Sename, con niños además en una situación de riesgo máximo al interior del Servicio Nacional de Menores. Primero, en términos bien generales, ya vamos a ir a lo particular. ¿Cómo se registra, cómo se ve puertas adentro cuando se empiezan a develar las cifras, que detrás de cada una de estas cifras hay personas, hay niños, hay jóvenes, de muertes, de maltratos, de todo lo que hemos visto en estos días? Yo creo que es algo desgarrador para cada uno de los que trabajamos en el ámbito de intervención social. Ha sido muy angustiante, la verdad es que nos ha tocado directamente. Yo creo que no hay nadie que esté ajeno a la realidad de estos niños, y más todavía cuando uno ha visto sus historias, ha conocido sus caras y conoce realmente el dolor y las historias personales que hay detrás de cada una de esas muertes, realmente la injusticia. Y bueno, yo lo he dicho otras veces, yo creo que no hay ninguna otra vulneración de derechos mayor que la que está sucediendo hoy en día en Chile con respecto a los derechos humanos, digamos. Juan Andrés, cuando hablamos de esa realidad, hace un tiempo diste una entrevista a la revista ¿Qué pasa?, que se titulaba precisamente Los niños de nadie, y en ese entonces todavía hablábamos de 185 muertes. La cifra subió exponencialmente, según hemos sabido, en las últimas semanas. ¿De qué realidad estamos hablando? Porque estamos hablando, tú eres psiquiatra infanto-juvenil, y esa es una de las realidades más dolorosas tal vez del Sename, que son niños de los que nadie se hace cargo. Claro, yo creo que primero que nada tenemos que asumir de que esta es una responsabilidad de todos. O sea, no podemos simplemente visualizar al Sename como el responsable de esta realidad. Esta es una realidad del Estado de Chile en el cual todos somos parte. En realidad, el 80% de la oferta de prestaciones que tiene el Sename la hacen privados, no son directamente ejecutadas por Sename. Y todos podemos hacer mucho más de lo que hoy en día hacemos. Yo creo que primero hay que pensar de que son niños de escasos recursos. Esto tiene una correlación muy directa con respecto a la pobreza y la extrema pobreza. La gran mayoría de ellos, digamos, viven en situaciones de muy extrema pobreza, y dentro de ese contexto es que suceden las vulneraciones de derechos, consumo de drogas, violencia, delincuencia, de los cuales estos niños se ven un poco presos, digamos, impedidos de elegir realmente cuál va a ser el curso de su vida. El otro día hablábamos con María Ayuda y nos hablaba de un porcentaje altísimo, sobre el 60% de niños que están en centros colaboradores y en centros directos del Sename, que son pacientes psiquiátricos, con intentos de suicidio, con drogadicción, con episodios de violencia, y es ahí donde hay una falla que está lejos de solucionarse, con los recursos que le ha puesto el Estado ahora de manera inmediata al Sename. ¿Cuál es esa realidad, que finalmente es la que tú ves en el trabajo cotidiano? Justamente, yo creo que ese es el foco que hay que dar, porque realmente el problema de la inequidad social en Chile es un problema que vamos a ir trabajando a largo plazo, en la medida que el país logre un mayor desarrollo. Claro. Pero cuando nos referimos que hay niños que se están muriendo hoy en día, y que no son pocos, que son cientos de niños, y que significan un gran porcentaje de los niños que mueren hoy en día en Chile. Así, tampoco estamos hablando de un país tan grande. Entonces, son muchos los niños que están muriendo en Sename, y no mueren por la inequidad social, no mueren por pobreza, mueren porque hay motivos que generan una enfermedad, digamos, que los lleva a la muerte, ya sea porque hay muertes violentas asociadas a las conductas de riesgo en las cuales se ven envueltos, o por una adicción a drogas que termina por una desnutrición y por un compromiso sistémico general muy grave, o por suicidio o cuadros psiquiátricos mayores que van acompañados, digamos, de una alta tasa de mortalidad por accidente. Entonces,
todas estas causas son causas prevenibles de muerte. Y eso es lo que más duele, porque estamos hablando de niños que tienen una vida por delante, que finalmente, si les hubiéramos dado una oportunidad, se habrían podido reinsertar en la sociedad. Y podríamos tener números mucho más favorables si es que simplemente se hubiera hecho lo que se sabe que hay que hacer, porque no es que haya que inventar la rueda. Ya, pero es que ¿qué es lo que hay que hacer? Porque parece tan grande el problema. Cuando uno dice que, a ver, hay centros donde hay más de 100 niños, cuando lo máximo, recomiendan los especialistas, debiera ser no más de 20. Cuando hay niños infractores de ley, con aquellos que fueron sacados desde familias súper vulnerables a corta edad y que se mezclan unos con otros. ¿Por dónde se parte? Claro, o sea, hay que partir desde ese punto. O sea, ¿cuál es el tipo de protección que estamos dando a los niños? Si la protección consiste justamente en mezclar a los que son preinfractores o que todavía no están en la ley de responsabilidad penal juvenil, pero que igual cometen delitos de mucha gravedad, junto con niños vulnerados, estamos haciendo mal las cosas. Cuando estos niños tienen enfermedades mentales que llegan hasta un 60 o un 70%, depende de la subpoblación que estudiemos, porque hay niños en situación de calle, hay niños que viven explotación sexual, hay distintos grupos de niños que tienen morbilidades psiquiátricas diferentes, pero hasta un 70% de ellos tienen enfermedades psiquiátricas graves, un 10% de ellos requiere unidades de internación hospitalaria o residencial de mediano y largo plazo. Y si lo que nosotros les estamos ofreciendo es entrar a todos a un mismo hogar, donde como máxima intervención se les dan medicamentos en sobredosis para poder contenerlos y que no generen crisis, eso no es un tratamiento adecuado y claramente estos niños terminan o haciendo crisis o fugándose de esta oferta que no los convida en nada positivo, digamos, y finalmente terminan en situación de calle. Ya. Estamos hablando hoy del Sename a propósito, en esta pasada, ¿no? Particularmente de la muerte de Lisette, que era una paciente, una niña de 11 años con medicación especial, que se dijo en su momento por parte de las autoridades que había muerto literalmente de pena. Y en esa línea, en ese tipo de pacientes, ¿qué nivel de gravedad tienen? Pensando en el centro en Tiltil que tú diriges y que llegan los más graves, los que se internan y que se intervienen en ese lugar. ¿Qué nivel de gravedad tienen estos niños? Y si hay centro y si hay lugares preparados para atenderlos definitivamente. Mira, yo creo que la mayor gravedad no está en el punto de vista biológico, psiquiátrico, de que requieran fármacos o tratamientos complejos, ¿eh? La mayor gravedad está en que son niños que tienen necesidades múltiples, pero sobre todo necesitan acompañamiento y cuidado. Necesitan un acompañamiento directo 24 horas al día por profesionales y por personas que tienen que tener formación profesional suficiente como para poder manejar esas crisis, manejar sus intereses, sus conflictos. Constantemente revelan traumas infantiles, vuelven a verbalizar las vivencias que han tenido de abusos o de traumas por vivenciar violencia en sus familias o en sus entornos, y eso hay que saberlo manejar, interpretar, devolver y construir en base a eso un vivenciar más positivo junto a ellos. Pero eso en requiere términos de salud, basta que en esta pasada la presidenta Bachelet haya dicho que va a haber mayor intervención y mayor colaboración entre los ministerios, por ejemplo. Yo creo que eso está bien y es un mínimo para poder basar en el trabajo general de lo que se debe hacer en Sename. Pero eso no resuelve la mortalidad que estamos viendo hoy en día. Si esta mortalidad se debe a que hay casos más graves que requieren un manejo distinto. No pueden estar en un hogar de menores, simplemente se requieren centros de tratamiento que tienen que ser avanzados, con profesionales, con un nivel de recursos mucho mayor, como sucede en los adultos y en los adolescentes hoy en día en Chile, que cuando tienen adicciones a drogas reciben tratamientos hospitalarios o residenciales de larga estadía, y los niños del Sename no tienen esa oportunidad. Juan Andrés, para quien lleva, como decíamos, más de una década trabajando con niños del Sename como médico psiquiatra infanto-juvenil, ¿se invierten bien los recursos que se destinan al Sename? Yo creo que los recursos hoy en día son insuficientes, claramente insuficientes. Eso de base. Pero los que hay, ¿se están invirtiendo bien? Yo creo que se ha cometido el error de hacer una gran inversión en programas que están enfocados en los bajos niveles de complejidad, y los niños más graves hoy en día están muy abandonados por el sistema. Cuando hablamos de niños que viven en situación de explotación sexual, en vida de calle, con adicciones a drogas graves, con discapacidad grave, porque no solamente nos referimos a niños que pueden tener problemas conductuales, si hay un niño con un autismo, con una parálisis cerebral, ¿cuál es la oferta que el Estado hoy en día les ofrece para poderlos contener? Nada. O sea,
el pequeño Cotolengo, iniciativas privadas, no tienen el suficiente financiamiento para poder abarcar a los casos más graves. Entonces, de hecho, incluso veíamos, y disculpa que lo cite acá, digamos, pero un reportaje en Informe Especial esta semana, donde algunos de los propios menores que reconocían tener problemas decían: yo tengo que salir a delinquir para que me atiendan, porque si yo no soy infractor de ley, no tengo recursos. Así es, y es lamentable, pero eso es una realidad, y yo lo he escuchado de voces de consejeros técnicos de los juzgados, de programas de intervención del Sename que le han recomendado al joven que vaya a robar para poder acceder a un tratamiento, porque es la realidad, no hay tratamiento de drogas. Lamentablemente Senda, desde el año 2008, que parte de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, asume como suyo el tratamiento de los jóvenes infractores de ley y deja totalmente de lado el tratamiento para la población general y los niños de protección de derechos. Ya, pero ahí apuntamos al Ministerio de Salud, no necesariamente al Servicio Nacional de Menores, ¿no? En ese caso Senda y también el Ministerio de Salud. O sea, aquí hay una conjunción, porque además podríamos nombrar al Ministerio de Educación. El 50% de los niños del Sename abandonan el colegio en cuarto básico porque los expulsan de los colegios. No es porque ellos no quieran ir más al colegio. A los 8 años dejan el colegio porque ya los echaron de todos los colegios de su barrio. Y no hay una oferta escolar adecuada que los pueda reinsertar. Entonces, hay una serie de fundamentos, de elementos de intervención social que son falentes. Pero lo más grave, y por lo cual se mueren los niños, es por estos casos que vemos que hay enfermedades mentales detrás que ya están absolutamente deshechos, digamos, y que requieren centros de tratamiento de intervención intensiva, que son centros hospitalarios y residenciales con psiquiatras, psicólogos, con terapeutas. Juan Andrés, una última, al menos de mi parte, trabajaste también en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Ahí se hablaba de que se habían comprometido recursos para centros especializados. ¿Esos recursos finalmente llegaron a buen término? El Ministerio de Salud de la época los terminó ocupando en otra cosa. ¿Qué se hizo con eso? Bueno, yo llegué al gobierno justamente por esta experticia. Me llamaron como asesor para poder implementar centros de tratamiento para los niños del Sename, lo cual me aboqué durante los 2 últimos años de gobierno. Logramos implementar los presupuestos 5.000 millones de pesos, en los cuales iba involucrado 2 unidades hospitalarias de larga estadía para niños del Sename exclusivamente y 10 unidades residenciales de tratamiento de drogas y de discapacidad en todo Chile. Esos recursos fueron entregados a cada uno de los servicios de salud, a los hospitales. Se construyeron las 2 unidades hospitalarias, se contrató 2013. A la gente que 2013? Iba a trabajar ahí. Eran 2014. ¿Ya? 2013 se entregaron los recursos, se empezó a construir las unidades. 2014 se contrató lo personal, se inauguraban en marzo, abril. Yo me quedé en el principio del gobierno con la esperanza de poder implementar estos programas y la verdad es que el nuevo gobierno decidió sacar todos estos programas porque tenían una postura distinta, en la cual la postura era implementar programas de promoción y de prevención y no de tratamiento y menos de abordaje específico para la población del Sename, lo cual continuamente sigo escuchando de parte de las autoridades del Ministerio de Salud hasta el día de hoy. O sea, se quedaron sin recursos. Todos esos recursos fueron reasignados a otras materias, nada a los niños del Sename. ¿Y qué pasó con la gente que habían contratado, con los centros que habían construido? Esos centros hoy en día están vacíos o usados en otra cosa. El de Santiago está vacío. ¿Ya? Hoy, hace 2 meses lo abrieron como un hospital de día, pero es una unidad hospitalaria con camas, digamos. Están ocupando unas salas multiusos como hospital de día. El resto está vacío. Y el personal contratado para esta unidad está desocupado, dando vueltas por el hospital psiquiátrico porque no saben en qué usarlo. Entonces, contratados por el Estado. Están contratados y fueron contratados para esa función. Entonces, hay una resistencia a cambiar los modelos de intervención, a visualizar la necesidad que tiene esta población. Y en eso yo creo que, bueno, por eso yo también me he levantado un poco a través de la prensa a tratar de defender esos proyectos desde hace 1 año, porque al principio yo traté de colaborar y de ver cómo podía lograr convencerlos de lo contrario, pero hoy en día veo de que no hay forma y a ver si la opinión pública puede presionar para lograr implementar estos programas de tratamiento que son lo que se necesita. Perdón, para dejarlo claro, ¿quién tomó la decisión de reasignar estos recursos? La subsecretaria de redes asistenciales que inició este gobierno, digamos, fue ella la persona que tomó esa decisión.
Muy bien, muchísimas gracias, de verdad daría para seguir conversando durante mucho rato, pero nos pilla el tiempo, doctor. Juan Andrés Mosca, director de la Unidad de Corta Estadía del Centro Metropolitano Norte de Tiltil del Sename, psiquiatra infanto-juvenil, además de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias, Juan Andrés. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Buenas ustedes. tardes. Nosotros nos vamos a la pausa. Rápidamente decir que el Metro de Santiago informa a esta hora que se ha restablecido el servicio en la línea 1, pero que se está regularizando la frecuencia de los trenes. De todas maneras, toda la red se encuentra disponible. Se había detenido un tren en la estación Irarrázaval por problemas de una de sus puertas. Se estaba informando y se ha restablecido también el servicio